Da comezo o acto académico de investidura como doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela do excelentísimo señor doutor don Carlos Esvesca Case. Rógolle ao secretario xeral da Universidade que vaya na procura do padriño e do doutorando. Rector magnifique precor audias, honorem peto, titulum doctoris huius universitatis domino Carlos Casti, merita eius magisterium et opera pro eo locum. Honoris causa ob amicitia meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Santiago de Compostela, excelentísimas autoridades académicas, ilustrísimo decano de la Facultad de Medicina, estimados alumnos, familiares y amigos, señoras y señores. Mi intención es exponer a ustedes, en forma por cierto abreviada, cuál es el estado de nuestro conocimiento sobre algunas de las funciones del cerebro. Para lograr este objetivo, trataré de dar algunos ejemplos de las contribuciones de las neurociencias en el pasado, de sus logros del presente, para terminar con lo que esperamos aprender en el futuro. El conocimiento que tenemos del funcionamiento del cerebro humano es ciertamente incompleto, aunque se han hecho grandes avances en esta área a través de diversos métodos usados por varias disciplinas. Una de las técnicas empleadas ha sido la de estudiar la función cerebral de individuos normales, a veces relacionándola con observaciones sobre la anatomía cerebral. Este ha sido el camino usado por antropólogos, psicólogos y lingüistas que se han interesado en comprender el origen de las funciones cerebrales humanas, con un énfasis especial en la más humana de las funciones cerebrales, el lenguaje. Las contribuciones de estas disciplinas han sido múltiples y han incluido, por ejemplo, el estudio de los cambios del cerebro a través de la evolución de las especies, demostrando un aumento progresivo de su tamaño y una mayor complejidad anatómica de ciertas áreas. Estos cambios anatómicos han sido a su vez correlacionados con profundos cambios en el individuo, en la forma de la adquisición de nuevas funciones, incluyendo el desarrollo del lenguaje, de la destreza manual, esta última con una definida preferencia por una mano sobre la otra, y de la capacidad de raciocinio, pensamiento abstracto y aprendizaje, todos componentes de la llamada inteligencia. El desarrollo de estas funciones cerebrales a través de la evolución constituye en sí
un área de gran interés, ya que plantea un sinnúmero de preguntas, tal vez la más central de todas, la que concierne al desarrollo del lenguaje y su íntima relación con el desarrollo de la destreza manual unilateral. Estos dos fenómenos, que se los ha considerado centrales en la evolución de la especie humana, probablemente ocurrieron en íntima relación. El desarrollo de uno influenciando el desarrollo del otro, de maneras aún poco claras, pero dando lugar a un aspecto de casi exclusiva existencia en el género humano, la llamada dominancia hemisférica. Esta se refiere a la especialización de cada uno de los dos hemisferios cerebrales para ciertas funciones específicas. A este respecto, es de interés la observación de que ciertas diferencias anatómicas entre los hemisferios cerebrales, que en el cerebro adulto se relacionan con ciertas funciones, como por ejemplo la del lenguaje en el hemisferio izquierdo, han sido observadas en cráneos de fósiles como el Neandertal, que vivió 30 a 50.000 años atrás. Además, estas diferencias anatómicas ya están presentes en el cerebro humano al nacer e incluso en la vida intrauterina. Esta última observación sugiere que el cerebro humano está genéticamente determinado para desarrollar el lenguaje antes de ser expuesto a la estimulación ambiental que eventualmente culmina en la adquisición de esa función. Este tipo de observaciones en los campos de la antropología, psicología y lingüística han avanzado enormemente el conocimiento del origen y funciones del cerebro humano normal. La otra técnica empleada ha sido la de estudiar individuos afectados por enfermedades cerebrales, concentrándose en relacionar las funciones perdidas por enfermedad con los sitios del cerebro afectados, para así comprender qué funciones se localizan en qué partes del cerebro. Este concepto de la localización cerebral de ciertas funciones es relativamente nuevo, y es en este campo donde la neurología cerebrovascular ha enriquecido nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro humano. En mi calidad de neurólogo cerebrovascular, quiero concentrar mis comentarios en esta área, especialmente para referirme a aquellas funciones cerebrales que, una vez perdidas o alteradas por enfermedad, deprivan a nuestros pacientes de algún aspecto importante de su humanidad. El pasado es rico en contribuciones de neurólogos al conocimiento de la localización cerebral. En 1861, Paul Broca, en París, estudió los cerebros de pacientes que habían fallecido después de haber perdido la función del lenguaje como consecuencia de un ictus cerebrovascular. Él hizo una observación fundamental al reconocer por primera vez que la pérdida del lenguaje, con consecuencias graves para el individuo afectado, se debía, sin embargo, a lesiones relativamente pequeñas, siempre ubicadas en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral izquierdo. Esta fue la primera vez que alguien reconoció el hecho que el mismo hemisferio encargado de la mayor destreza manual, con la mano derecha, era también el sitio que controlaba el lenguaje. A pocos años de estas observaciones, en 1874, y solo 4 años después de graduarse de médico, Carl Wernicke reconoció que una zona diferente del hemisferio cerebral izquierdo, en el lóbulo temporal, daba lugar a una pérdida del lenguaje normal en caso de lesiones neurológicas. Aun cuando el tipo de trastorno del lenguaje descrito por estos dos investigadores era claramente diferente, sus observaciones anatómicas fueron fundamentales al demostrar la contribución independiente de pequeñas áreas del cerebro a una función de la complejidad del lenguaje. Estas contribuciones iniciales e innumerables observaciones posteriores han solidificado el concepto de una especialización funcional de varias zonas diferentes del cerebro, que para el caso del lenguaje y la destreza manual se concentran en el lado izquierdo en el 90% de la población.
Otra función que tiene un alto grado de representación en uno de los hemisferios cerebrales es la memoria, que en ciertos individuos parece casi totalmente estar a cargo del mismo hemisferio que es dominante para el lenguaje y la destreza manual, el izquierdo. Este concepto también derivó de observaciones inicialmente hechas por Norman Geschwin en Boston en pacientes con lesiones cerebrales vasculares, en los que una lesión limitada al lóbulo temporal izquierdo provocó una pérdida completa y persistente de la capacidad de crear nuevas memorias. Estos individuos sufren una dramática y abrupta inhabilidad para recordar eventos que han ocurrido minutos y a veces segundos antes. Aun cuando son capaces de hablar y comunicarse normalmente, son incapaces de memorizar el nombre del médico que los está examinando o de reconocer a una persona a la cual fueron presentados unos instantes antes. Estas observaciones sugirieron el concepto de superioridad funcional de un hemisferio cerebral sobre el otro, y así se ha referido al hemisferio izquierdo como mayor y al derecho como menor. Sin embargo, tal denominación es claramente errónea, ya que ignora el hecho de que, junto a la superioridad del hemisferio izquierdo en cuanto al control del lenguaje, la destreza manual y ciertos aspectos de la memoria, el hemisferio derecho es superior al izquierdo en funciones como la habilidad musical, orientación espacial, atención y expresión de emociones. Funciones todas que contribuyen grandemente a una serie de actividades humanas y cuyo uso puede dar lugar en ciertos individuos a lo que llamamos expresión artística y creativa. La falta de verdadera superioridad de un hemisferio cerebral sobre el otro se observa también en situaciones de anormalidad del desarrollo, en las cuales un defecto hemisférico izquierdo, como por ejemplo en casos de dislexia, se puede acompañar de mayor desarrollo del otro hemisferio, dando lugar a habilidades superiores en el hemisferio no afectado, manifestadas por ejemplo como talentos musicales extraordinarios en disléxicos e incluso en individuos con autismo. Esta plasticidad del cerebro en desarrollo es probablemente el mismo fenómeno que da lugar a la recuperación de funciones perdidas en adultos afectados por lesiones cerebrales. El presente de la investigación en neurociencias nos permite estudiar la función cerebral de individuos normales en tiempo real a través de nuevas técnicas de imágenes. Estas nos dan la oportunidad de detectar la actividad funcional metabólica de diferentes áreas del cerebro mientras el individuo practica actos normales, tanto motores, visuales como intelectuales. Así se han podido establecer mapas cerebrales que han aumentado nuestro conocimiento acerca de la localización de ciertas funciones en la corteza cerebral. Este conocimiento se ha logrado a través del uso de nuevas técnicas de imágenes que incluyen el uso de isótopos radioactivos que permiten medir la actividad funcional del cerebro en el individuo despierto mientras se concentra en una actividad específica. Esta tecnología también ha sido aplicada al estudio de diversos tipos de enfermedades neurológicas y los actuales mapas de anormalidades funcionales del cerebro en vivo son el equivalente de los mapas anatómicos del pasado que fueron obtenidos a través de estudios de autopsia. El futuro se presenta claramente lleno de posibilidades en nuestra búsqueda de la comprensión del funcionamiento cerebral, tanto en el individuo normal como en aquel afectado por enfermedades neurológicas. El refinamiento de las técnicas de detección de actividad fisiológica va a permitir su aplicación al estudio de funciones cerebrales hasta ahora consideradas sin localización precisa, como las emociones y los sentimientos como actividades del cerebro normal.
Lo mismo se puede predecir acerca de fenómenos como las alucinaciones e ilusiones de las enfermedades del ámbito llamado psiquiátrico. Estas últimas son claramente enfermedades del cerebro, en las cuales no se ha detectado una clara y consistente anormalidad anatómica, y es muy probable que el cerebro esté afectado por alteraciones bioquímicas que aún no están bien establecidas. Si bien estudios recientes con la técnica de espectroscopía por resonancia magnética han detectado algunas anormalidades bioquímicas específicas en los lóbulos frontales y temporales de pacientes afectados por esquizofrenia, no está aún claro en qué forma tales alteraciones se relacionan con los síntomas y el curso de la enfermedad. Es todavía inexplicable que haya pacientes psiquiátricos que oyen voces que no existen, que esas voces los inciten a ciertas acciones a veces dañinas, que su pensamiento esté tan desorganizado que sean incapaces de razonar, relacionarse socialmente o experimentar los placeres de la vida, y nuestro nivel de conocimiento de las raíces de su tragedia sea tan profundamente limitado. Es probable que en el futuro próximo veamos grandes avances en el terreno de las bases biológicas de las enfermedades mentales, ya que esta es un área de las neurociencias en que claramente hasta el momento hemos fracasado. Se hace incomprensible pensar que ciencias como la biología molecular y la genética hayan elucidado la mayoría de los misterios detrás de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y otras de las llamadas enfermedades neurológicas degenerativas, y que aún no exista una hipótesis coherente o plausible que explique el mecanismo de las enfermedades mentales. Es posible que la investigación en esta área va a dirigirse a la detección de mapas bioquímicos del cerebro en pacientes afectados por psicosis, en la misma manera que los investigadores del pasado produjeron mapas anatómicos y los del presente están creando mapas funcionales del cerebro. El futuro de la neurociencia va indudablemente a ser la continuación de la búsqueda incesante de los procesos que explican el funcionamiento del cerebro sano y el mal funcionamiento del cerebro enfermo. A través de la comprensión de estos aspectos de la actividad cerebral y su relación con predeterminaciones genéticas sobre su funcionamiento, se podrán eventualmente entender las funciones del cerebro normal y a través de este conocimiento se logrará restaurar la función del cerebro enfermo. Para terminar, quisiera agradecer a mis padrinos, los profesores José Castillo Sánchez y Manuel Noya García del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de la Universidad de Santiago por su apoyo y gestiones en favor de mi candidatura al grado de doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias por su atención. Rector Magnifique, Peto Venia. Do veniam. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimo señor conselleiro de Universidades y Ordenación Universitaria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores. Tengo el gran honor y la inmensa satisfacción de representar en este acto al grupo de profesores y doctores que hemos promovido la candidatura del profesor Carlos Svezta Case para el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela, es decir,
a todas aquellas personas que han apreciado las contribuciones del profesor Case a la medicina dentro del campo especializado de la neurología, sus relevantes aportaciones docentes a actividades realizadas en el marco de la Universidad de Santiago y sus ayudas directas o indirectas a investigaciones aquí emprendidas. La conjunción de estos aspectos en una personalidad científica tan destacada y llena de valores humanos nos ha llevado a los neurólogos pertenecientes a esta universidad, miembros del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario, seguramente el único en España que cuenta con 2 catedráticos, 2 profesores titulares, 2 profesores asociados y 6 profesores doctores de tercer ciclo, a presentar sus méritos, primero en el Departamento de Medicina, después en la Facultad de Medicina y Odontología, con la excelente acogida que agradezco profundamente, y finalmente con su cuidadosa valoración en los órganos de gobierno de la universidad, que honra al nuevo doctor y se honra con él. El profesor Case es una figura señera de la neurología universitaria y ha contribuido con sus investigaciones y enseñanzas a promover el cambio de perspectiva e innovaciones que han permitido el impresionante avance en conocimientos de neurociencia básica y de neurología clínica en los últimos años. El número de neurólogos no es muy grande, unos cuantos centenares en España, 12.000 en Estados Unidos, 22.000 en todo el mundo. Las enfermedades del sistema nervioso de las cuales se ocupan incluyen los ictus o ataques vasculares cerebrales, las demencias, las epilepsias, los síndromes parkinsonianos, las cefaleas, la esclerosis múltiple y otros muchos procesos que causan una enorme cantidad de sufrimiento y cuya carga económica amenaza con desbordar las posibilidades de los sistemas de salud. La neurología ya no es considerada como una especialidad descriptiva, sino que profundiza en esa frontera entre los problemas clínicos y los mecanismos biológicos básicos. Se intentan explicar las bases biológicas de las enfermedades haciendo uso de cualquier disciplina científica pertinente, como la física o la química. Observaciones clínicas fortuitas han conducido a nuevos enfoques de cuestiones básicas. Como ejemplos, recordemos los avances consecutivos al conocimiento de la encefalopatía por el virus de la inmunodeficiencia humana o los mecanismos de transmisión de las encefalopatías espongiformes o de la toxicidad selectiva del MPTP, que sugiere que otros agentes similares en el ambiente pueden jugar un papel en enfermedades aparentemente degenerativas, así como en la neurobiología del envejecimiento. Las nuevas tecnologías en el borde de la ciencia ficción han modificado nuestros conceptos y nuestra práctica clínica. De día en día se establecen marcadores genéticos de enfermedades del sistema nervioso. Se identifican productos génicos previamente desconocidos. Se introducen procedimientos diagnósticos sumamente específicos basados en biología molecular. Y se establecen las bases para introducir componentes del DNA en las células huésped, posibilitando la llamada terapia génica para procesos hasta ahora incurables. El cerebro es visto como una superfarmacia y un supercomputador a la vez. Se reconoce el complejo juego de neurotransmisores que actúan sobre distintos receptores o canales de membrana que a su vez se diversifican en subtipos y se actúa con distintos agentes terapéuticos de diseño capaces de bloquearlos o de estimularlos selectivamente. Se multiplican los conocimientos sobre la influencia del sistema inmune sobre las neuronas, incluyendo el papel de citoquinas y otros factores intermediarios del daño en distintas enfermedades cerebrales. Los métodos de neuroimagen, como la tomografía computada o la resonancia magnética, permiten la identificación de daños anatómicos y de sus causas con una precisión fabulosa y son de uso rutinario en la práctica clínica diaria. La tomografía de emisión de positrones y otros procedimientos nos permiten evaluar funciones cerebrales, precisar su localización y describir su desarrollo en el tiempo. Al margen de la patología, el cerebro es el componente esencial del cuerpo que crea la humanidad
el órgano del pensamiento, los sentimientos, la conducta y la comunicación. Como un índice de la prioridad relativa de estos temas, recordemos que, empezando por Ramón y Cajal, 47 de los premios Nobel de Medicina han recaído en personas relacionadas con las neurociencias. El profesor Carlos Case realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Miguel León Prado de Santiago de Chile. Reconoce la extraordinaria influencia de sus profesores en esta etapa temprana de su vida. La mayoría eran hermanos de la orden marianista y casi todos ellos españoles. Estos profesores reforzaron los valores inculcados por sus padres y le enseñaron a valorar lo que es importante en la vida. Aunque han pasado 40 años desde que dejó el colegio, los recuerdos de personas con tanta vocación docente siguen con él hasta el día de hoy. El haber sido educado en ese ambiente es la razón de su especial afecto por España y los españoles, a quienes entiende y aprecia a través de esta experiencia inicial. También en esta etapa de su vida nació su afición por el balompié, que ha practicado con cierto éxito deportivo. Su interés por España se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones y visitas. Me consta que en su domicilio de Boston las paredes están decoradas de su casa con fotografías de monumentos y ciudades españolas, incluyendo, claro está, las de Santiago de Compostela. Sus contactos con la medicina neurológica de Galicia han sido frecuentes. En 1995 participó en un simposium de patología cerebral vascular cuyo marco fue el Salón Noble de Fonseca y que formó parte de las conmemoraciones del 5º centenario de esta universidad. En el año 1999 tuvimos ocasión de recibirlo de nuevo para escuchar su ponencia sobre enfermedad vascular hipertensiva y microcirculación cerebral dentro del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurología. De esta visita recuerdo su admiración por las evoluciones del Botafumeiro en la catedral, así como el descubrimiento de otras peculiaridades de esta tierra. Más recientemente ha participado también en Santiago y en Atocha en reuniones en las cuales se debatió el papel de la investigación en la práctica de la neurología y contactó personalmente con nuestros médicos residentes en formación, mostrándose asequible, profundamente amable y generoso. Otras veces ha tenido relación con los neurólogos gallegos dentro de reuniones o congresos celebrados en distintos lugares de España, entre ellos Valencia, Madrid, Barcelona, Gerona, Cáceres, Salamanca. Sus aportaciones han sido reconocidas por la Sociedad Española de Neurología, de la cual ha sido nombrado miembro de honor. La presencia en este acto de neurólogos venidos de toda España, muchos de ellos profesores de otras universidades, manifiesta el cariño, la admiración y el respeto que se le profesa. Los contactos personales se han mantenido también en América y la familia Case ha acogido a visitantes españoles en Boston con extraordinaria delicadeza. El doctor Case realizó sus estudios de medicina en la Universidad Católica de Chile. Posteriormente consiguió el sueño de cualquier aspirante a neurólogo, ser médico residente de esta especialidad en el Hospital General de Massachusetts, Universidad de Harvard. Para los médicos de mi generación, que coincide cronológicamente con la del profesor Case, este centro tiene un prestigio mítico. Las conferencias clínico-patológicas de este hospital, publicadas semanalmente en el New England Journal of Medicine, eran lectura obligada para todos los médicos con inquietudes de aprendizaje y de superación y marcaban un estándar de calidad paradigmático en todo el mundo. Como anécdota, recuerdo la propuesta de un profesor de esta universidad que preconizaba sustituir a los enfermos en las camas del hospital clínico docente por ejemplares de dicha revista como método de enseñanza para nuestros alumnos. En el Massachusetts General Hospital, Case tuvo la oportunidad de formarse al lado de los hombres más valiosos y prestigiosos que es dado reunir, y entre ellos muy especialmente al profesor Moore y al profesor Miller-Fisher, que tanto han contribuido al conocimiento de la neurociencia clínica y cuyos trabajos en patología cerebral vascular son referencia obligada. Años más tarde, es el propio profesor Case quien actúa como ponente en la discusión de las famosas CPC que seguimos en el semanario médico.
También en Boston y en esta época tuvo lugar otro acontecimiento clave para él, haber conocido a Becky. Deseo destacar el papel primordial y absolutamente determinante en la vida del profesor Case que ha desempeñado su esposa Becky, cuya compañía, estímulo y respaldo han sido decisivos en todas sus actividades y con quien comparte, además de sus 4 excelentes hijos, innumerables horas de trabajo y responsabilidades. Sin ella, nada de lo que es importante para él hubiese tenido lugar. Después de un periodo de actividad clínica y docente del profesor Case en la Universidad de South Alabama, regresa a Boston y desarrolla su carrera en el Boston General Hospital, donde alcanza los máximos puestos universitarios y asistenciales. De la labor docente del profesor Case quiero hacer referencia a su claridad expositiva y a su agudeza para captar y transmitir la esencia de la lección. Quizá son estas las cualidades que han hecho que en numerosas ocasiones haya sido elegido mejor profesor de su facultad, una distinción no fácil de lograr reiteradamente en un ambiente de excelencia. Un aspecto indicativo de la personalidad del profesor Case es su participación en determinadas tareas de gestión, formando parte de comités encargados del currículum de medicina de la Universidad de Alabama, o ser director de comités de educación médica de graduados, de bienestar de residentes de la Boston University, de protección de sujetos de investigación, de seguridad y eficacia de fármacos, así como coordinador del programa de residencia en neurología. El profesor Case es solicitado frecuentemente para impartir cursos o presentar ponencias en muchos lugares: México, Chile, Arabia Saudita, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Alemania, Suiza, Canadá, Japón. Varias universidades y sociedades científicas lo reciben como profesor visitante o miembro de honor. Dentro de esta labor es de destacar su presencia en los cursos que para neurólogos de habla española imparte periódicamente la Academia Americana de Neurología y que tanta aceptación y éxito tienen entre nuestros colegas. El doctor Case desempeña una acción de magisterio amplificada por encima de cualquier frontera a través de su contribución a libros de difusión universal. Si tuviésemos que elegir el libro de medicina más influyente de toda la historia y más utilizado por estudiantes y médicos de todo el mundo, muchos mencionaríamos inmediatamente al tratado Principios de Medicina Interna, iniciado por Harrison. Este libro se edita cada 3 o 4 años a cargo de los más notables especialistas mundiales, que se renuevan periódicamente y se traduce a múltiples idiomas. Entre sus autores encontramos, como no, a Carlos Case, compartiendo con Moore y Raymond Adams el capítulo de enfermedades cerebrovasculares en su 10ª edición. Seguramente es por capítulos como este, por lo que en el prólogo de la siguiente edición se sugirió que el título debería cambiarse por Principios de Medicina Interna y Pormenores de Neurología. También encontramos el nombre de Case entre los autores de los tratados de neurología o monografías editados por Cervós Navarro, Rosenberg, Albert, Moore, Sawyer, Spezler, Bloom, Barnett, Wood, Vinken, Ginsberg, Rakel, Bradley Marsden, Schwartz, Hake, Adams, Fischer, Feldman, Boguslavski, Kaplan, Haczynski, Samuels, Brandt, Ginsberg. Su monografía sobre hemorragias cerebrales es el libro de referencia para todos los interesados en este tema. Al mismo tiempo que significa un reconocimiento a sus méritos científicos y una distinción personal, numerosas revistas han contado con el profesor Case para integrar su comité editorial, base a su vez del prestigio y solvencia de la revista. Así, el profesor Case es miembro del comité editorial de Stroke, Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, Neurology Chronic, Neurology, y es revisor de Revue Neurologique, American Journal of Medicine, Annals of Neurology, Cerebrovascular Disease, European Neurology, Annals of Internal Medicine, Archives of Neurology, New England Journal of Medicine. Estoy citando a las publicaciones de mayor influencia en la medicina y neurología mundial.
El doctor Case es miembro de las más importantes sociedades profesionales dentro y fuera de Estados Unidos y ha sido presidente de la Boston Society of Neurology and Psychiatry. Es obvio que el ejercicio práctico de la profesión está unido inseparablemente a la docencia e investigación en medicina clínica. También en él ha destacado el doctor Case, como se pone de manifiesto su reiterada aparición en el listado de The Best Doctors in America de Neifeld y Smith. Las principales áreas de investigación del profesor Case y aquellas por las cuales es un referente mundial se centran en las correlaciones clínico-patológicas en el ictus, los mecanismos y aspectos clínicos de la hemorragia intracerebral, los agentes terapéuticos en las enfermedades cerebrovasculares y la epidemiología de las mismas. Entre sus proyectos de investigación figuran estudios cooperativos nacionales o internacionales sobre anastomosis arterial extra-intracraneal, registro nacional de ictus, ensayos terapéuticos con antiagregantes, hemodilución hipervolémica, nimodipino, agentes trombolíticos, neuroprotectores, prevención de recurrencias con anticoagulación y epidemiología de los precursores y factores de riesgo de ictus, entre ellos derivaciones del famoso y prolongado estudio Framingham. Baste decir que sus trabajos originales han contribuido decisivamente a sentar las guías de actuación para la profilaxis, el diagnóstico y la terapéutica en que se basa la práctica actual de la patología cerebrovascular, que constituye una de las áreas más evolucionadas de la neurología de nuestra época. Toda esta asombrosa tarea clínica, investigadora y docente es fruto de una incansable actividad desplegada por el profesor Case y constituye un ejemplo de dedicación y voluntad. No quisiera herir la modestia del profesor Case con una enumeración más detallada de sus muchos méritos. Permítanme que me acerque a la conclusión con unas palabras extraídas del prólogo del citado libro de Harrison. Convertirse en médico implica en el destino de un hombre tener las mayores obligaciones, responsabilidades y oportunidades. Para cuidar a los que sufren se necesitan conocimientos científicos, destreza técnica y comprensión humana. Aquel que usa de estos atributos con valor y con prudencia prestará un servicio único a sus congéneres y se forjará un carácter firme. El profesor Case no ha pedido más a su destino, pero tampoco se ha conformado con menos. Desde hoy contamos con el compromiso del nuevo doctor para contribuir con su asesoramiento, consejo y magisterio al avance en los objetivos de nuestra universidad. Muchas gracias. Autoritate igitur mi conquesa legibus regni, tibi domino Carlos Svezka Case, confero gradum doctoris honoris causa in medicina, e commito praeclaro domino Manuel Noya, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cate iam colatae tibi dignitates ornamenta, et quintila instituto maiorem potendam interdictum.
ileos id liberalis tibi siperus laurem coronamentum, quo donavantur post certamen victores. Tibus animo tecum repultat, nil esse literis et doctrina praestantius, nil sapienter nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in res publica insignebantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentem, clausum et reseratum concedimus, eumque similesque exedito scholae loco explicandi, interpretandique tibi ius esse stit. Sedeas in sapienta in cátedra, inde in academia et in regno doceas, vites oficiuleris. Quanto pere vedo de adepta a te dignitate totius academici, coetus nomine gratulemum, hic noster tibites vetur amplexus.
bendito giuramento. Juras ad implere quae secundum, semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem uius universitatis e iusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare potens fuere requisitus, et eiusque doctores ab omni calumnia, verbo et opere defendere, sic juro et sic volo. Egregie vir Domine Carlos Svezka Case, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegiis quibus gaudent et possum gaudere ali similes doctores in Compostellano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Ego tibi omnibusque doctoribus gratias, quam latimas levantissime agum. Excelentísimo señor Conselleiro de Educación e Ordenación Universitarias, excelentísimos e ilustrísimos señores rectores, secretario xeral, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas e sanitarias, claustro de profesores, doctores, señoras e señores. Ao longo dos últimos 8 anos cumpriume a honra de presidir varias cerimonias nas que a Universidade de Santiago de Compostela outorgaba a súa máis preciada distinción académica a figuras internacionais da investigación e a docencia. Esta xeira, ilustrada iconográficamente na Galería de Retratos a que hoxe mesmo se incorporará o de Carlos Svezka Case, enriqueceuse especialmente co gallo da conmemoración do 5º centenario da nosa alma mater, pois considerouse entón que cumpría facer daquela partícipes do noso xubileo a novos doutores pertencentes ás distintas ramas do saber que unha universidade completa como a nosa cultiva e cultivou ao longo da súa fecunda historia. O doutoramento en Medicina foi xa que logo outorgado en 5 oportunidades. Neste mesmo paraninfo histórico recibíao en 1995 o neuroendocrinólogo Andrés Negro Vilar, o que sucederon o cirurxián Konrad Mesmer, o anatomopatólogo Juan Rosai e, finalmente, ata hoxe, o farmacólogo Salvador Moncada. Konrad Mesmer, ilustre catedrático en Heidelberg e Múnich, representa a medicina europea en tan distinguido elenco, mentres que os demais doutores mencionados acreditan pola súa procedencia e outro forte vencellamento que a nosa universidade e a súa Facultade de Medicina e Odontoloxía posúen coa outra beira do Atlántico e que, anos atrás, deu lugar a que numerosos estudiantes iberoamericanos escolleran como a súa universidade a Minerva Compostelana. O gallá nun inmediato futuro e dentro das previsións do Plano Estratéxico da Universidade de Santiago de Compostela aprobado polo claustro o pasado mes de xuño, volvamos a recibir un significativo número de estudiantes desta procedencia, e non soamente para obter o seu título de posgrao como hoxe en día sucede xa, por fortuna. Negro Vilar, Juan Rosai e Salvador Moncada tiñan en común, ademais da súa filiación hispánica, outra característica que comparten con Carlos Svezka Case e que acredita á vez a universalidade da ciencia que non admite fronteiras
e unha determinación histórico-social que os galegos coñecemos moi ben, a emigración. Andrés Negro Vilar, bonaerense de orixe galega, formouse en Brasil antes da súa definitiva radicación en Carolina do Norte. Juan Rosai, nacido en Italia, pero moi cedo emigrado a Argentina, onde se formou, profesa igualmente nos Estados Unidos. E Salvador Moncada, hondureño radicado logo en El Salvador, desenvolveu a súa carreira académica e científica en Londres e está agora fortemente vencellado á investigación en España. Carlos Esbesca Case, de familia checa, naceu en Buenos Aires, pero os seus estudios secundarios e universitarios foron realizados nun dos numerosos Santiagos americanos, a capital de Chile, e finalmente accedeu á cátedra de Neuroloxía na Universidade de Boston. Mais as súas orixes hispánicas, nunca esquecidas, propiciaron o seu contacto cos nosos neurólogos, nomeadamente os profesores Nolla e Castillo, de quen partiu a iniciativa deste merecido doutoramento honoris causa. Non lle compre a un rector, lego por outra parte na ciencia que cultiva o doutor Esbesca Case, ponderar aquí os seus innumerables méritos clínicos, docentes e investigadores. O seu padriño, falando en nome dos seus colegas composteláns, fíxonos un cabal relatorio das razóns polas que a Universidade de Santiago de Compostela honra o novo doctor honoris causa e se honra a si mesma outorgándolle semellante distinción, aquela que os académicos apreciamos máis. Soamente apuntarei, en consonancia a si mesmo, coa lección magistral hoxe pronunciada polo doutor Esbesca Case, que os seus traballos véñense ocupando desa interrelación entre o corazón e o cerebro que a xente común entende como decisiva e complexa. O sangue é fonte de enerxía e de vida. As nosas neuronas alumean as ideacións, as lembranzas, a expresión do noso propio ser e do pensamento. En ese complexo tan íntimamente vencellado en termos fisiolóxicos reside en grande medida o basamento da nosa humanidade. O propio idioma está cheo de mencións metafóricas que sitúan no corazón a fonte dos sentimentos, máis aló do seu papel xenuíno e puramente mecánico como proveedor da enerxía que alenta a vida. E moitas veces se contrapoñen as súas pulsións á serenidade reflexiva que a cabeza é quen de aportar á conducta humana. Carlos Esbesca Case incorpórase hoxe ao noso claustro de doutores por ben razonadas e reflexivas razóns, pero nesta incorporación e no acto que a consagra hai asimesmo moito de vencellamento cordial, é dicir, do corazón, entre el e a nosa alma mater. Seméllame oportuno lembrar aquí un bello tópico latino que Cervantes recolle no Quijote: de la abundancia del corazón habla la lengua. Non deixarei, sin embargo, de salientar un dos aspectos da carreira profesional do novo doutor honoris causa que ten máis interese para min como rector desta universidade, logo dun longo período de 2 mandatos de 8 anos que próximamente vai rematar. Refírome xa que logo á dimensión clínica do eminente profesor e investigador Carlos Esbesca Case. Entre as súas numerosas distincións hai unha que se reitera varias veces, a de ser recoñecido como o mellor profesor clínico dos hospitais afiliados á Universidade de Boston, onde el profesa actualmente. Do mesmo xeito, compre salientar o seu traballo como director do programa de residencia en neuroloxía, como xefe do Comité de Educación Médica de Graduados ou membro do Comité de Benestar dos Residentes. Co asinamento, o pasado 20 de abril de 2001, do concerto entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para a utilización das institucións sanitarias na investigación e a docencia universitaria, cumpríamos un dos nosos meirandes obxectivos rectorais, adiado no tempo por causas diversas que non compre agora detallar. Lóxicamente, este obxectivo aparece integrado nun programa inexcusable de renovación no eido das ciencias da saúde, que tanto prestixio lle otorgaron históricamente á nosa universidade
e que fixeron dela un centro de referencia para a nosa sociedade polos servicios impagables que lle prestou, acadando uns elevados niveis de saúde e benestar para os seus cidadáns. Esa transformación ten o seu instrumento máis poderoso no novo Planos de Estudio de Medicina que xa rematou no pasado mes de xullo o seu primeiro ano de implantación. Con el, a Universidade tenta de acadar unha formación idónea para os futuros médicos, adiantando e incrementando o seu contacto coa práctica hospitalaria e asistencial, máis aló de esquemas hoxe superados de separación entre estudios básicos e ensinanza clínica. Ese novo marco académico, establecido tamén no caso das titulacións de odontoloxía e enfermería, ven coincidir co gran logro do novo Hospital Clínico Universitario, acreditado xa internacionalmente como unha das realizacións máis modernas e ambiciosas no plano asistencial. A súa construcción e apertura suscitaron na nosa universidade o proxecto ambicioso e razonable á vez dun novo complexo docente para a Facultade de Medicina e Odontoloxía e a Escola de Enfermería, lindante co propio Hospital Clínico Universitario, proxecto que xa está cumprindo os seus primeiros trámites legais no Diario Oficial da Unión Europea. Sitúase ao mesmo tempo o pé do Campus Sur, onde a Universidade conta con importantes facultades e outros organismos vinculados interdisciplinariamente coas ciencias da saúde. Precisamente a realización patrimonial do antigo Hospital Xeral está xa achegando o financiamento necesario para elixilo que finalmente constituirá un impresionante recinto onde físicamente se realizará a alianza entre hospital e universidade que o mencionado concerto consagra tamén no aspecto xurídico e normativo. Comenzamos, pois, o século XXI cun esperanzado horizonte no que se refire a este novo capítulo que a nosa universidade debe escribir no libro das ciencias da saúde, no que todos os avances da investigación e da tecnoloxía están contribuindo de xeito decisivo á mellora da calidade e as expectativas de vida. A universidade racha deste xeito un período no que quizáis declinou parte da responsabilidade que lle correspondía para o logro cabal dun clínico universitario no sentido máis amplo e completo deste concepto. O propio desenvolvemento impresionante da sanidade e os orzamentos necesarios para atender todas as exixencias dun hospital punteiro superaron as posibilidades da institución universitaria, sometida ela mesma a un crecemento rápido e igualmente oneroso. Pero non son tempos de mirar atrás, senón de comezar sen máis demora o camiño dun futuro que non pode fracasar. Mais todos sabemos, e o exemplo do doutor Carlos Esvesca Case así o acredita cumpridamente, que nin os regulamentos nin as infraestructuras son quen, por eles mesmos, de lograren os grandes obxectivos. O factor humano segue a ser determinante e, por iso mesmo, o concerto que está comezando a se aplicar procura agarimar o estatuto dos profesionais presentes e futuros afectados por el. Deles depende, en definitiva, o meirande logro de todas as potencialidades asistenciais, docentes e investigadoras que o novo hospital oferta. Son, admirado doutor Esvesca Case, os vosos colegas universitarios composteláns os que teñen agora nas súas mans esta engallolante empresa na que non cabe o fracaso. Recoñecemos certamente a trascendencia e a responsabilidade da súa triple función, que é, así mesmo, a de vostede. Asistir os doentes, investigar para que as vosas respectivas disciplinas atopen axiña a resposta ás interrogantes máis comprometidas e formar as novas xeneracións nas ciencias da saúde. En todo caso, a Universidade está disposta a asumir todas as responsabilidades que cumpran para que o logro extraordinario do novo Hospital Clínico calle nun centro modélico de referencia nacional e internacional para ben da medicina e da sociedade galega. Temos todas as bazas na nosa man, as xa mencionadas expresamente por min, máis a competencia e profesionalidade do personal de hoxe e a potencialidade da xuventude que así mesmo poidamos formar aquí nas ciencias da saúde. Temos tamén o compromiso por parte da Universidade de cooperación leal en todo momento cos Sergas cara ao amplo abano de obxectivos comuns,
nun terreo susceptible, por outra parte, de beneficiarse amplamente dos recursos interdisciplinares que unha universidade completa como a de Compostela pode ofertar, enriquecidos polos nosos contactos e posibilidades de cooperación coas outras universidades de Galicia, de Europa e do resto do mundo. Poderemos, ademais, contribuir a perfilar un proxecto hospitalario que anove, no que sea necesario, as estructuras organizativas para axeitalas aos novos tempos, para que se cumpra ambiciosamente a misión específica dun centro de excelencia docente, investigadora e asistencial como este. Pero nada desto será posible sen unha anovada ilusión que alente nos protagonistas deste triple reto que teñen no noso novo doutor honoris causa unha referencia modélica. Profesor Esbesca Case, la nueva vinculación entre usted y nuestra universidad que hoy nace, estoy seguro de que nos permitirá beneficiarnos de su experiencia como maestro clínico y excelente conocedor del funcionamiento de los mejores hospitales universitarios hoy existentes. Tradicionalmente venimos entregándole al nuevo doctor, en el transcurso de la ceremonia de su investidura, una reproducción facsimilar de la joya de nuestra biblioteca universitaria, el libro de horas de Fernando I, rey de León y de Portugal, un precioso manuscrito miniado que data de 1055. No romperé hoy esta tradición, precisamente en uno de los últimos doctorados honoris causa que me corresponde presidir como rector de esta universidad, pero hay para usted, doctor Esbesca Case, otro librum ad facultatis vostrae studia pertinentem, que es pertinente también a ese gran tema que he querido tratar en mis palabras anteriores al amparo de su eminente trayectoria como profesor clínico. Me refiero al libro póstumo de quien fue nuestro primer catedrático de Historia de la Medicina, que acabamos de editar con el título de la Facultad de Medicina de Santiago en el siglo XIX. Su autor, Delfín García Guerra, escribe con toda la objetividad propia del investigador, basándose en el testimonio indeclinable de los documentos. Pero no es difícil percibir en sus páginas el calor cordial de quien no se siente ajeno a lo que de bueno y de malo le aconteció a nuestra Facultad de Medicina a lo largo del XIX. Un siglo que comenzaba con la práctica desaparición de la propia facultad, sustituida en precario por un colegio de cirugía, y que remataba con la paradójica transformación del Hospital Real en hospital provincial, cuando la universidad venía pidiendo que fuese clínico universitario, en línea con lo que representaba la modernidad en cuanto a la formación de los galenos. Uno de los debates más vivos y trascendentes que se produjeron a lo largo de la historia de nuestra universidad, 5 veces centenaria, fue precisamente el de la sustitución de la vieja filosofía médica por una medicina de base experimental para la que el gran libro fuese el hombre o la mujer enfermos. De ahí la lucha por conseguir un anfiteatro anatómico y cuerpos donde experimentar. Con más reticencias que espíritu cooperativo, aquella imprescindible infraestructura se pudo conseguir en unas dependencias del Hospital Real en 1839 y luego en el Colegio de Fonseca desde 1847 hasta el traslado de la facultad a su nueva sede de San Francisco, ya en 1928. Las exigencias de una enseñanza práctica de la anatomía, así como la necesidad creciente de la docencia clínica, demandaron planes de estudios renovados como los que se comienzan a aplicar desde 1824. Íntimamente ligada a estas exigencias estuvo la relación institucional y operativa entre la facultad y el Hospital Real, que fue precisamente la sede del Colegio de Cirugía. Se trata de la contraposición de dos modelos diferentes de formación médica, la que puede proporcionar la universidad y la que se remite exclusivamente al entorno hospitalario. Conflicto que volverá a reaparecer efímeramente con el llamado Mataplan de 1843, que solo atribuía el título de medicina a las facultades de Madrid y de Barcelona y minoraba las demás universidades a la condición de colegios de prácticos en el arte de curar. Nuestro historiador dibuja un amplio y documentado itinerario de desencuentros
entre esas dos dimensiones incomprensiblemente irreconciliables, reiterando una y otra vez que el motivo fundamental de los enfrentamientos y de sus secuelas radicaba en la inexistencia de un convenio entre las dos instituciones. No faltaron desde muy pronto, según el historiador nos demuestra, voces clarividentes que reclamaban ese acuerdo, unidad en la dirección, la compatibilidad de los destinos de catedrático y facultativo y la integración de las respectivas retribuciones, pero los avances en la senda razonable fueron pequeños, pues predominó lo que el rector de la universidad en 1836, don Ramón Rey Pérez, llegó a calificar como estrategia dilatoria para obstruir la enseñanza por parte del Hospital Real. Todo ello en un contexto en el que llegan a producirse intentos claros de suprimir nuestra Facultad de Medicina, contra los que la sociedad gallega supo reaccionar a tiempo, contando además con el oportuno apoyo de la Corona, ante la que se invocaba el especial patronazgo a que le comprometía el que fuese la de Santiago de Compostela Real Universidad. Y otras veces no se avanzaba al ritmo que el progreso exigía, por desencuentros con el claustro de la universidad y su rector, como cuando en 1822 se denuncia que se conducen, cito, por una reprensible intriga y conocida aversión a la Facultad de Medicina. Finalmente, García Guerra descubre la injerencia de intereses personales mostrencos, esgrimidos incluso por los propios catedráticos, cito, olvidándose del interés que deben de tener por la universidad. Como escribía en 1836, a propósito de determinados comportamientos de Varela de Montes y de Roig, el decano de la facultad. Porque el historiador, a fuer de riguroso y de honrado para con la verdad de los hechos, no duda a la hora de poner en evidencia vicios y miserias individuales que lastraron, tanto como las limitaciones de medios y los desajustes normativos, el progreso de nuestra Facultad de Medicina en el siglo XIX. Leer esta obra póstuma de Delfín García Guerra en el año 2002 puede suscitar aquellas viejas ideas de que la historia es la maestra de la vida, de que nada nuevo hay bajo el sol y de que conocer el pasado es el mejor antídoto contra los errores posibles que se puedan cometer en el presente. Por suerte, la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago inicia el siglo XXI con un nuevo plan de estudios en el que se postula una armónica fusión de la enseñanza teórica y clínica, contando para ello con un nuevo gran hospital clínico universitario de reciente construcción, con un concierto para regular las relaciones entre la universidad y el Servicio Gallego de Salud y con el proyecto tan ambicioso como congruente de trasladar su sede a un nuevo complejo construido en los aledaños del propio hospital. Pero sobre todo contamos con un capital humano de primera entidad, donde la experiencia de los grandes maestros, felizmente en plena actividad, convive con el renovado impulso de una nueva generación de profesores clínicos de la que en el ámbito internacional nuestro nuevo doctor honoris causa, el profesor Carlos Sbesca Case, es un destacado representante. He dicho. Yo
Levántase a sesión, rógolle ao secretario xeral organice a procesión académica.